Lucas capítulo 22. A esta pequeña semana o serie de esta semana de 3 reuniones, la pregunta que nos queremos hacer o el enfoque es: ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario? Hay gente que celebra la Semana Santa, hay gente que sabe de lo de la Semana Santa, pero muchas veces no entendemos o no entiende por qué tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y hoy hemos preparado una enseñanza en base de Lucas capítulo 22, donde Lucas se va a enfocar en Jesús y la Pascua. Y entender lo que celebramos o lo que se celebra en la Pascua es tan importante y trascendental en nuestra vida, porque es por eso que hoy podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos este tiempo en las manos de Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios que nos hable y que nos queremos enfocar en aprender de su palabra? Acuérdense que lo importante de estudiar la palabra es poder tener entendimiento y poder aprender lo que Dios nos quiere decir. ¿Oramos? Dios, gracias te damos en esta hora porque eres bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque juntos podemos venir en esta hora a escuchar de tu palabra, a aprender lo que tú nos quieres decir. Y te pedimos, Espíritu Santo, que permitas a través de lo que vamos a leer el día de hoy, que la palabra pueda quedar injertada en nuestra vida y nos pueda transformar. No solamente necesitamos conocimiento, necesitamos poder aplicarlo en nuestra vida y conocer lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Queremos vivir para ti y en ti, que tu Espíritu Santo nos pueda llenar y nos pueda ministrar en esta hora. Te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este capítulo 22 de Lucas se desarrolla en 3 partes. La primera parte se desarrolla en el aposento alto, que es donde se celebra la última cena del Señor y que hoy vamos a hablar sobre ello. Más adelante en el mismo capítulo vemos otro lugar que es el Monte de los Olivos. Y es donde Jesús ora a su Padre y es arrestado en ese lugar. Y el tercer lugar que este capítulo habla es la casa del sumo sacerdote, donde Jesús es interrogado y también donde Pedro niega a Jesús. Entonces, son 3 lugares importantes. Jesús está a punto de ir a entregar su vida. Está a punto de ser arrestado. Está Jesús a punto de terminar el propósito por el cual vino a este mundo. Y hoy veremos la primera parte de este caminar. Mañana tendremos que ver o veremos lo que es la muerte de Jesús. Y claro, el domingo veremos su resurrección y celebraremos en cuanto a ello. Pero creo que me voy a poder entender el por qué Cristo murió. ¿Por qué tuvo que dar su vida? ¿Por qué tuvo que sufrir por nosotros? Y hoy lo veremos de una manera muy clara en este capítulo 22. Dice en el versículo 1, vamos a ir leyendo verso a verso y a entender lo que Dios nos quiere enseñar y decir. Versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lo primero que tenemos que entender es que me habla que estaba cerca esta fiesta de los panes sin levadura, en el cual se llamaba la Pascua. Y es que en esta época la gente venía a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y ya para este tiempo, bueno, Jesús había hecho muchos milagros. Jesús era conocido por mucha gente. Y claro que Jesús está dentro de toda esta celebración. Y tiene mucho sentido el que Él esté ahí. Para recordar que es la Pascua, porque a lo mejor de repente cuando escuchamos la fiesta de la Pascua, muchos de nosotros nos pensamos en las fiestas como en Estados Unidos, de los conejitos y de los huevitos. Aquí en México no se celebra mucho eso, ¿verdad? Pero bíblicamente no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Sino que la fiesta de la Pascua es algo que Jesús, y que Dios hizo en su pueblo. Y que para poder entender el pasaje, tengo que entender por qué es o qué es la fiesta de la Pascua. Y para eso
tengo que irme a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ¿te acuerdan que el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba esclavizado? El pueblo estaba ahí, el pueblo era oprimido, el pueblo estaba clamando a Dios para que Dios lo libertara. Y Dios levanta a un hombre que se llama Moisés para libertarlo. No nos vamos a meter mucho en la historia, simplemente vamos a caminar un poquito para entender. Dios le había dicho a Moisés que lo iba a usar para libertar a su pueblo. Y que le dijera a Faraón que dejara libre a su pueblo, porque el pueblo le iba a ir a servir en el desierto. Y el Faraón no quiere dejar libre al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, a través de Moisés, empieza a mostrar su poder y vemos lo de las plagas. Y empieza a dar una tras otra plaga para mostrar su poder. Y cuando el faraón ve que Dios, el que quiere, él está hablando, y para quitar la plaga dice: está bien, los voy a dejar ir. Pero cuando Dios quita la plaga, se endurece el corazón de Faraón y no los deja salir. Llega un momento de la última plaga donde Dios le dice a Moisés: dile que ahora esta plaga será que va a morir todo primogénito. El primero de cada casa va a morir. Y entonces viene esta plaga que iba a tocar a todo Egipto, y que iba a tocar no solamente a Egipto, incluso podía tocar al pueblo de Dios. Y entonces Dios es aquí donde establece la Pascua. Y lo tenían que celebrar cada año. Y lo que hacen es que tenían que agarrar un macho cabrío, tenían que sacrificarlo. Y con la sangre de este cordero iban a manchar las puertas, los dinteles de las casas, ¿sí? Y todo aquel que manchara las puertas de su casa iba a poder ser guardado de lo que venía para ese tiempo. Mira lo que dice en el versículo 8, Éxodo 12:8. Porque, bueno, me habla primero, es de lo de la fiesta de la Pascua. Y dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Una vez que iban a hacer el sacrificio, la carne la tenían que comer asada al fuego, tenían que comer panes sin levadura, por eso era la fiesta de los panes sin levadura. Y también me habla que tenían que ser hierbas amargas, o lo comerán con hierbas amargas. Y esto representaba lo amargo que habían sido estos años de esclavitud. Lo tenían que hacer este sacrificio con una vestimenta como listos para salir. Porque era recordar cómo Dios los había librado de Egipto. Ellos tenían que vestirse como que listos para salir fuera, y tenían que celebrar esta fiesta. Y era ahí donde Dios iba a pasar e iba a herir a todo primogénito. Dice la Biblia que tanto podía ser hombre o animal. Podía ser. Versículo 12, vamos a seguir leyendo. Éxodo 12:12. Dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas por donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová,
durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de celebrar recordar lo que Dios había hecho, que tenían que celebrarlo perpetuamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era mostrar cómo Él podía librar al pueblo de una mortandad que estaba establecida y que Dios había puesto para Egipto. Entonces Dios dice, yo voy a pasar donde vea la sangre, en esa casa no voy a tocar, voy a pasar por alto esa casa y solamente tocaré la casa o los lugares, los hogares donde no haya sangre. Y esa es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua significa pasar de largo. Y eso es. Venía la muerte de parte de Dios y llegaba a una casa, y si la casa no tenía sangre, ahí llegaba y el primogénito, animal o hombre, moría. Pero llegaba a una casa donde estaba manchada con sangre, y ahí la muerte no llegaba, sino que pasaba de largo. Y entonces era la manera en que ellos podían librarse del castigo, de lo que Dios había establecido, de esta pena de muerte que Dios había establecido para Egipto. En Lucas 22, si nos regresamos un poquito, está celebrando y recordando la Pascua. Era recordar cómo Dios los había librado a sus primogénitos. Era recordar la sangre del cordero, y todos los años celebraban, y había que hacerlo, era celebrar cómo Dios los había librado, cómo Dios los había rescatado y cómo Dios había hecho una obra completamente en su pueblo. Entonces, la idea era cada año ir y recordar lo que Dios había hecho durante la Pascua, ¿sí? Ahora, muchos de ellos recordaban, pero pensaban que quizás en la Pascua Dios los iba a libertar de la opresión que tenía de los romanos. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo Israel estaba bajo el dominio de los romanos, y ellos pensaban que probablemente en el momento de la Pascua Dios podía volver a traer libertad a ellos. También lo hacían para explicarle a los hijos, porque quizás los hijos le preguntaban a sus padres, ¿por qué celebramos la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Y es un momento donde ellos podían decir cómo Dios había sido poderoso, cómo los había libertado, cómo los había guardado, y esto simplemente era para recordar el poder de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Sigamos leyendo versículo 2 de Lucas 22:2. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí aparece un personaje. Este personaje que aparece es Judas Iscariote, y era uno de los 12 de Jesús. Interesante, porque era alguien que caminaba con Jesús, alguien que caminó con Jesús, que vio los milagros, que veía todo lo que Jesús había hecho. La misma Biblia me dice que él era el tesorero de Jesús. Es el que se encargaba de guardar la bolsa. Y es que la Biblia me dice que incluso Judas le robaba a Jesús. Sí, era el tesorero. Si de repente tenían dinero o algo, de ahí él agarraba para sí. ¿Se acuerdan que una vez llegó una mujer y derramó un perfume muy caro y que Judas se enoja? Dice, ¿por qué hacemos este desperdicio? Mejor lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado comida a los pobres. Bueno, no es que Judas
estuviera tan enfocado en la gente necesitada, sino que él sabía que si caía dinero a la bolsa, también caía dinero para él, ¿verdad? Entonces, este es Judas, ¿sí? Que me habla, que es el que va a negar a Jesús. Y entonces dice ahí que convinieron en que él los entregara por dinero. Simplemente para como referencia a lo que están anotando, en Mateo 26:15, dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Una vez más, vemos a Judas enfocado en el dinero y entrega a Jesús por dinero. Yo no sé cuántas veces hemos pensado en esto nosotros, hemos meditado en esto. ¿Cómo Judas pudo ser capaz de cambiar a Dios por dinero? ¿Lo has pensado? ¿Cómo Jesús lo pudo hacer? 30 piezas de plata. Bueno, te digo algo, hoy en nuestros días pasa igual. No me quiero meter mucho, pero hay gente que sigue cambiando el dinero por Jesús. De veras. Hay gente que en su corazón prefiere el dinero que a Jesús. A veces prefiere ganar un tiempo extra, un dinero extra por Jesús. Y muchas veces criticamos a Judas. Y a lo mejor nosotros nos podemos parecer a Judas en este momento. En el versículo 3 de ahí de Lucas me dice que entró Satanás en Judas. Y quiero hablar de este personaje también. Ya vimos a Judas. ¿Quién es Satanás? Bueno, la Biblia me lo muestra como la serpiente antigua. La Biblia me lo demuestra como el diablo. La Biblia me lo demuestra como el ángel caído. Un ángel creado por Dios. Importante, hermanos. Satanás, el diablo, el enemigo, no es lo contrario a Dios. Porque muchas veces tenemos ideas o una imagen, incluso de una manera espiritual, como que si Dios contra el diablo estuviera luchando en lo espiritual. Y nos lo imaginamos así, como que Dios de repente va ganando y de repente gana el diablo y una lucha espiritual. Y bíblicamente no me muestra eso. La Biblia me muestra a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que aún el enemigo, el diablo, Satanás, está bajo la autoridad de nuestro Dios. Completamente. Es más, algunos ven a Jesús con el diablo como luchando de poder a poder, y no hay nada que la Biblia me muestre de esa manera. Incluso cuando Pedro es tentado, Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo le di permiso. Y yo se lo concedí. Esto me habla del control o la autoridad que tiene nuestro Dios. Aprendamos algo. Dios es todopoderoso. Satanás no. Es más, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todo lugar, ¿sí o no? Interesante, porque aún en las tinieblas, ahí dice Dios que Él habita. Porque Él hace resplandecer su luz en medio de las tinieblas. Satanás no es omnipresente. No crea que está en todas partes. Él no puede hacer eso. A veces le damos más autoridad o más poder al diablo. Es más, algunos lo ven como el rey del infierno. Satanás no está en el infierno. Satanás está aquí en el mundo. Dios lo puso como príncipe de este mundo. Y tiene una función que hacer. Pero a veces nos lo imaginamos así, ¿no? Como que Satanás está en un trono en el infierno, lleno de lumbre, y hasta lo imaginan con cuernos, con cola y rojo, ¿verdad? ¿En qué versículo, en qué capítulo viene eso? En ninguna parte. Él me dice que es un ángel de luz, se viste como ángel de luz. Entonces, no es como yo lo creo, como podemos aparentar. Es más, la Biblia me dice que el infierno, Satanás, la bestia y todos serán lanzados al lago de fuego. El diablo no es el rey o el dueño,
el rey del infierno. Dios es el dueño y el rey de todos. Y en Él está el control. Entonces es importante que lo podamos entender. Primera de Pedro 5:8 me muestra algo sobre el diablo. Primera de Pedro 5:8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Versículo 9: al cual resistir firmes en la fe. O sea, el enemigo tiene un propósito de devorarte y quiere hacerte caer y quiere ponerte trabas para que tú no puedas avanzar. Judas cayó y fue grande su ruina. No permitas que el enemigo pueda engañarte y te pueda lastimar, herir y devorar. Ahora, importante, lo decía el domingo o el martes, no me acuerdo si fue el martes o el domingo. Creo que el martes, que yo decía, Satanás no puede hacerte nada. Si tú ves a Adán y a Eva, cuando Satanás fue con Eva, no agarró el fruto prohibido y se lo puso ahí en la boca, ándale, y come y muerde, ¿verdad que no? Simplemente le dijo y la tentó para que cayeran. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, igual por el Satanás, Él le dijo para que cayera, y Dios, Jesús, con la palabra venció la tentación. Entonces es importante que pueda entender, porque Juan describe al diablo como padre de mentiras. Bueno, Jesús lo dice en Juan, como padre de mentiras y como homicida desde el principio. Satanás engañó a Judas y entregó a Jesús. No permitas que el enemigo te engañe a ti. La Biblia me dice bien claramente: someteos pues a Dios, someterte, resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? El diablo huirá de vosotros. Importante, ¿te das cuenta que no tienes ni que pelear con él? No me dice que pelee, ¿o sí? No me dice que lo agarre a patadas. No me dice que le ande machacando la cabeza, ¿verdad? Y no. A mí me dice nada más: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces Dios está en cuidado de nosotros. Interesante, lo decía ahorita. Judas caminó con Jesús. Judas convivió con Jesús. Judas oyó las palabras de Jesús. Judas vio los milagros y vio su poder por 3 años. ¿Sí? Es más, escuchó cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Judas estuvo ahí en todo momento, pero aunque lo escuchó, lo vio y caminó con él, Judas nunca se convirtió en un discípulo de Jesús. Interesante, porque puedes estar aquí en la iglesia por años, pero puedes estarlo escuchando, puedes estar cantando, puedes estar oyendo su palabra, puedes ver milagros, puedes ver señales, puedes ver su poder, pero si tú no decides en tu corazón entregarte a Él, estás perdido como Judas. ¿De veras? 3 años con Jesús, caminando con Él, escuchándolo todos los días. Es más, Judas vio cosas que nosotros no sabemos porque en la Biblia no vienen. Pero nunca le entregó su vida a Jesús. ¿Sí? Y lo vemos como un traidor. Todo por no someterse a Dios, por no resistir al diablo y por la ambición de querer más y tener más. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. Lucas 22:7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura. ¿Sí? En el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Entonces, otra vez, estamos hablando de lo de Éxodo, ¿no?
eran los panes y levadura, era el cordero de la Pascua, y llegó el día de sacrificar el cordero de la Pascua y celebrarlo. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿de dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Interesante, ¿no? Vemos a Jesús otra vez dando instrucciones y eran instrucciones muy fáciles de ver y de entender. Dice que iban a ir a la ciudad y donde vieran a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Según los usos y costumbres de aquel tiempo, no era muy normal o no era común que un hombre llevara un cántaro de agua. Algunos dicen que los hombres lo hacían en pieles que llevaban el agua, pero se le llaman odres, pero las mujeres normalmente eran las que llevaban los cántaros con agua. Entrando a la ciudad, vieron a un hombre con un cántaro y era fácil identificar. Lo siguen a su casa y les dice: ¿dónde es el aposento que has preparado? Y él le muestra el lugar y ellos preparan todo lo que le habían dicho. ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Te das cuenta que cuando Jesús dice algo, las cosas son reales y son verdaderas y suceden? O sea, como Jesús se lo había dicho, así sucedió. O sea, no fueron a la deriva a ver qué pasaba, sino que Jesús dijo: vas a entrar, vas a ver un hombre, lo vas a seguir a la casa donde entrare, le dirás al hombre que dónde está el lugar que has preparado para que se celebre la Pascua, y él les va a decir, y va a estar preparado, y ahí lo vamos a celebrar, y preparen todo. Y eso aprendo algo: cuando Dios habla, tenemos que ponerle atención, porque lo que te está diciendo, Dios lo va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos les gusta que Dios cumpla sus promesas en sus vidas? El problema es que a veces no escuchamos, a veces no sabemos lo que tiene que hacer porque no escuchamos su palabra. O sea, me encanta ver cómo Jesús es tan exacto en lo que Él dice. Su palabra es real, su palabra es verdadera, lo que Él dice va a suceder. Entonces, Juan y Pedro van y es todo como Jesús lo había dicho. Versículo 14 y 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús está a la mesa, se sienta con sus discípulos, ¿sí? Y cuando está en la mesa, Él está diciendo: cuánto he querido comer con vosotros esta Pascua. En el libro de Juan está esta misma historia. Y en el libro de Juan, dice Juan que Jesús se quita el manto que tenía. Y mira lo que hace Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos tantito para allá, para ver una similitud en este pasaje. Porque es el momento en que Jesús agarra una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí? Juan 13:1 dice de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas de las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Sí? Entonces estamos en este momento tan especial. Un momento donde Jesús sabe que la hora ha llegado, sabe que es el momento que va a entregar su vida, y lo que Él hace es, sabiendo que Dios le había entregado todo, dice que Él en ese momento se quitó su manto, tomando una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y lo vemos como el servicio de Dios, el amor de Dios y la humildad que nuestro Señor tiene para con nosotros. A veces vemos esta historia muy normal, pero yo me gustaría que pudiéramos entender algo. Quien estamos hablando y la escena que estamos hablando, sí es Jesús, pero es Dios. ¿Te puedes imaginar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Eterno, el Dios Todopoderoso vino a este mundo y vino a demostrarnos la humildad al estar dispuesto a dar su vida por nosotros? Yo no sé, simplemente si hiciéramos una dinámica hoy, hermano, hoy vamos a lavarle los pies. Yo no sé cuántos de ustedes no se dejarían que le laváramos los pies. No, hermano, que tengo los calcetines rotos, ¿verdad? No, hermano, es que hoy no me bañé. Y es difícil. Pero la voy a voltear. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a lavarle los pies a alguien más. He escuchado gente que me dice, ni a mi esposo. Que no es fácil. Y Jesús lo está haciendo. Jesús sabe que la hora ha llegado. Y Jesús sabe que está celebrando la Pascua y sabe en qué está en ese lugar. Mira lo que dice Lucas 18, 31 al 33. Lucas 18. Porque Jesús sabe a dónde va. Dice Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Ya está Jesús en Jerusalén. Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que está haciendo Jesús es de haberles dicho a sus discípulos: esta fiesta de la Pascua será diferente a las otras que hemos celebrado. Porque en esta fiesta subiremos y será el momento en que me van a entregar y va a haber escarnio, me van a azotar y me van a matar. Y al tercer día resucitaré. O sea, esto me habla que Jesús sabe lo que está sucediendo. Por eso cuando Jesús está con ellos en la mesa, le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y una vez más, me tengo que asombrar porque estoy viendo a Dios en un cuerpo de un hombre dispuesto a sufrir por ti y por mí en la cruz de Calvario por amor. Iba a ser golpeado, azotado, iba a ser maltratado, iba a ser escupido.
Y yo creo que cada vez que Dios está ahí a punto de ir a ese encuentro, lo único que hay en su corazón, creo que eres tú y que creo que soy yo. Somos nosotros. Lo que hace ir y estar dispuesto a ir a ese lugar. Está dispuesto a darlo todo. En Juan capítulo 12, verso 27. Juan 12, 27. Mira cómo Jesús se expresa. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cada vez que nosotros recordamos de repente lo de Jesús, lo hacemos, ya no lo sabemos. Ya, hermano, ya sabemos que murió. Sí, ya sabemos que dio su vida por nosotros. Es más, hasta yo vi una película cómo lo golpearon. Sí, es más, ya resucitó, pero bueno, ya está vivo, hermano, ya pasó. Creo que tenemos que aprender a entender lo que Él hizo y lo que sufrió y lo que estuvo dispuesto a hacer por ti, por mí. Hay veces que no estamos dispuestos nosotros a dar muchas cosas por Jesús, pero Él estuvo dispuesto a darlo todo. Dice ahí, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué puedo decir? ¿Que Dios me libre, que me salve? Dice, no, mas para esto ha llegado a esta hora. Él sabe que esta es la última Pascua que va a celebrar. Jesús sabe que Él es el Cordero que va a derramar su sangre por todos nosotros. Regresemos a Lucas. Lucas 22, 17 dice, ya está en la cena, ¿no? Ya le lavó los pies a sus discípulos. Verso 17, y habiendo tomado la copa, no me adelanté, no, ¿verdad? 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que está diciendo Jesús es, no beberé más del fruto de la vid. La próxima vez que la beba es cuando el reino de Dios venga. Lo que está simplemente es preparando un lugar para los convidados a su reino, y que un día nosotros estaremos con Él. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En la escena Jesús toma el pan, ¿sí? Y les dice, este es mi cuerpo, y lo parte. Ahora, importante nada más entender este punto. No quiere decir que el pan se me fue la palabra, se llama transustanciación. Ahí va, está muy difícil de decir, pero es transustanciación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Algunos piensan que en el momento en que se celebra la Santa Cena y que el pan lo tomamos, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso no es. Jesús está ahí sentado y agarra el pan y dice, este es mi cuerpo, y es una manera simbólica. O sea, ese pan no se convirtió de repente en una pierna, en una mano, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que es una manera simbólica, así como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. No quiere decir que Jesús tiene una chapa, ¿verdad? Una ahí para abrirlo, no. Cuando Jesús dice que yo soy el camino, no es como que todos pisen arriba de Él, no. Sino que es una manera donde Él está en un sentido figurado. Y cuando está hablando de que Él es el pan, que es su cuerpo, que por vosotros es partido, esto me habla de cómo Él habría de morir. Esto me habla de cómo Él iba a sufrir.
Es por vosotros, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Número uno, es un regalo que Dios da, algo que no nos cuesta, un regalo de parte de Dios, que Él se ha dado, pero se ha partido por completo. Isaías me dice cómo iba a sufrir. Isaías 53, 5 y 6, dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús, al tomar el pan y a partirlo, está demostrando lo que le va a suceder a Él, cómo su cuerpo será molido y cómo iba a entregar su vida por nosotros de una manera completa. Eso, cada vez que celebramos la Santa Cena, es eso, es recordar. Por eso dice ahí: hacerlo esto en memoria de mí. Cuando Jesús lo hace, se establece la Santa Cena, y nosotros la celebramos cada primer domingo del mes. Este próximo domingo vamos a participar de la Santa Cena. Número uno, bueno, recordando porque Cristo resucitó, pero aparte es el primer domingo del mes. ¿Y qué hacemos? Recordamos su muerte, recordamos cómo Él dio su vida por nosotros, y lo hacemos todos los días para recordar su propósito que hizo para poder darnos vida a nosotros. Versículo 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, otra vez, así como el pan no es su cuerpo, bueno, tampoco la copa es la sangre, representa la sangre de Cristo. Mira cómo lo dice este mismo pasaje en Mateo 26, 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28 dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Éxodo, lo de la Pascua? Dijimos que había una sentencia de muerte para todo el primogénito, pero en la casa donde estaba manchada la sangre, ahí la muerte no llegaba, sino que pasaba de largo, y solamente llegaba a la casa donde no estaba cubierta con sangre. Bueno, esto es lo que Jesús está hablando, porque está hablando de su sangre, el nuevo pacto, que es para remisión de pecados. Juan dijo que Él era el Cordero de Dios, que vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. No puede haber. Por eso Dios, desde que pecó Adán y Eva, les enseñó el sacrificio que tenían que hacer: derramar sangre para que sus pecados fueran cubiertos y fueran perdonados. No hay otra manera. Por eso Jesús tuvo que dar su vida y derramar su sangre. Y lo veremos mañana, pero hasta una lanza y sale lo último de la sangre junto con agua, porque Él lo tuvo que derramar todo por nosotros. Te digo algo: la misma condena de muerte y de mortandad existe para el día de hoy. Porque la Biblia me dice que todos pecamos. En aquel momento era una plaga, y la sangre los iba a librar de la muerte, de esa plaga. Bueno, hoy a esa plaga es el pecado. Y el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte.
La paga del pecado es muerte. Y una vez más, si en tu cuerpo, en tu vida, no está cubierta con sangre, la muerte, la mortandad, el juicio de Dios caerá sobre ti. Pero si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, esa muerte no te puede tocar. La Pascua pasa de largo y tienes una vida eterna en Dios. Eso es la Pascua. Eso es el por qué tuvo que morir. Él tenía que derramar su sangre por nosotros. Lo leíamos ahorita. Él murió siendo inocente, murió por nosotros que somos culpables. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue molido por nuestros pecados. Derramó su sangre completamente. Dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana me habla de algo vacío, algo hueco, algo podrido, algo que no sirve. ¿Sí? A veces agarramos una nuez, cuando decimos que está vana, simplemente no sirve, ¿no? Hueca, vacía, podrida, sin servicio. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuiste rescatados por oro o por plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta de examen. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Lo acabo de decir, Para el perdón de pecados. ¿Sí o no? ¿Para qué más sirve la sangre de Cristo? Según la Biblia, para nada más para eso. A veces la queremos usar como amuleto. Usamos frases como, cúbrete con la sangre de Cristo para que no te pase nada. No, yo vine el accidente y yo dije, me cubro con la sangre de Cristo y gracias a Dios no me pasó nada. Bueno, no le pasó nada porque Dios lo guardó, ¿verdad? Pero no es para eso la sangre de Cristo. No, hermano, yo llegué a mi casa cuando la compramos o pasó algo y yo la cubrí con la sangre de Cristo y ahora si mi casa es de Dios, tampoco para eso es. La sangre de Cristo solo sirve para el perdón de pecados. Y si encuentra un versículo que diga diferente, usted me lo muestra, ¿no? Pero lo que está hablando Jesús cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez, Jesús está hablando de una copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús no se corta y le pone sangre a la copa, ¿verdad que no? O sea, no tenemos un Dios que enseña eso. Sino que era una copa de vino y la repartió y era un simbolismo de su nuevo pacto. Mira cómo es este pacto. Vamos a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 me habla de cómo iba a ser este pacto que Dios había dicho desde antes. Dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense que Dios había hecho un pacto con el pueblo, pero el pueblo lo había anulado por su desobediencia y Dios tiene que decir que hace un nuevo pacto. Y está hablando, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios dice, yo fui fiel.
Yo nunca los cambié. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sucede esto. Número 1, me perdona de toda maldad. ¿De cuánta? Otra vez, ¿de cuánta? De toda maldad. De repente se nos enseña que yo tengo que, después de aceptar a Cristo, romper con algunas ataduras o algunas maldiciones o romper con más cosas, como si la sangre de Cristo o el sacrificio no hubiera sido suficiente. ¿Han escuchado eso? No, hermano, yo tuve que romper, o sea, como que si yo tuviera más poder que Jesús. Pero Él me dice que me perdonará mis pecados y me perdonará de toda maldad. ¿Sí? Dice que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para limpiarme, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y lo que más me encanta, dicen ahí donde estamos viendo en Jeremías, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Iglesia, aprendamos algo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Dios te perdona tus pecados, nunca más se vuelve a acordar de esos pecados. Nunca más. Hay gente que sigue viviendo del pasado y atado al pasado y luchando con su pasado. Es más, hay iglesias que te hablan más de tu pasado que de tu futuro. Y te digo algo, si a Dios no le importa mi pasado, ¿por qué a mí me tiene que importar? Si a Él le interesa tu futuro, porque te dice a dónde te va a llevar. Fue a preparar morada, está preparando la mesa para la cena, para lo que vas a hacer para Él. Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Lo que está diciendo Jesús simplemente que está haciendo es el nuevo pacto, lo que va a hacer. Va a perdonar nuestros pecados, no se va a acordar más de ellos. En otras palabras, de esa manera es que Dios se está satisfaciendo del juicio por el pecado. De la manera en que Dios va a estar contento. Y es la manera en que Dios trae completamente transformación a nuestras vidas. Entonces, Jesús dijo, ellos serán mi pueblo. Dios dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto me habla de una relación que Dios va a hacer con nosotros. El día de mañana hablaremos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero quiero que podamos entender lo que significa el por qué Cristo tuvo que morir. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos condenados a una muerte eterna, todos. Pero hoy, gracias a la sangre de Cristo, yo puedo librarme de esa muerte que estaba declarada por nosotros. Me llama la atención, con esto termino. Ahorita que leíamos lo de Éxodo, dice que la muerte era parte del juicio que Dios traía sobre Egipto. Y vuelvo otra vez a meditar. ¿Te puedes imaginar lo que es estar en las manos de un Dios fuerte, celoso y trayendo un juicio sobre alguna persona? ¿Te puedes imaginar? Porque el castigo eterno viene de parte de Dios para aquellos que han desobedecido. Pero así como hay un castigo eterno,
hay una vida eterna para todo aquel que quiere creer en Él. Era increíble que pudieran pensar desde Éxodo que simplemente con manchar tantito la puerta de tu casa te ibas a librar de la muerte. Como hoy puede ser muy decir, ¿cómo puede ser que simplemente con que diga creo en Él pueda ser salvo? Pues así, esto es fe. Aquel que pone su confianza en Él tendrá vida eterna.